buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, avanzamos inexorablemente hacia el 12 de octubre, menos de 3 semanas. El Perú es un país, representa una sociedad con una enorme resiliencia. Tenemos 8 jefes de Estado en un periodo en que debieron haber 2, un gabinete que va a estar en medio de un proceso nacional electoral sin la confianza del legislativo. Cualquier otra sociedad se habría disuelto. En todo caso, es un reto para los científicos políticos, pero avanzamos inexorablemente hacia el 12 de octubre. No hay ninguna fuerza aparentemente que pueda impedir este proceso, y las encuestadoras, los sondeos de opinión, empiezan a mostrar regularidades y preguntas. Una primera regularidad es que 2 candidatos de centro derecha encabezan las encuestas. Otra segunda regularidad es que el 40% de la gente aparentemente no define su voto. Y una tercera regularidad es que hay un pelotón de terceros que suben y bajan permanentemente. ¿Qué significa todo esto? Lo cierto es que nadie puede aventurarse a establecer predicciones definitivas, aunque sí se pueden subrayar y tomar la fotografía de las regularidades. Bueno, y el día de hoy hemos convocado al señor Guillermo Lolli. Es el director de estudios de opinión de la encuestadora Ipsos, una encuestadora de prestigio, de larga trayectoria en el país, y él ha tenido la gentileza de aceptar una conversación con nosotros precisamente sobre el último simulacro de votación que ellos han desarrollado. Buenas tardes, señor Lolli, gracias por la conversación. Andrés, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Bueno, ustedes acaban de desarrollar un simulacro, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia de un simulacro con respecto a una encuesta tradicional? Hemos hecho 2 ejercicios, ¿no? Que es lo que históricamente a lo largo de los diversos procesos electorales Ipsos ha hecho. Empezamos con la encuesta porque obviamente no hay una cédula todavía en el orden, y ahí hay una tendencia que la conoce el ciudadano, y a partir del 6 de marzo hemos publicado nuestro primer simulacro y recientemente esta semana el segundo simulacro. Ahí se le da una cédula al encuestado seleccionado de manera probabilística, como corresponde en una encuesta de opinión pública, y en vez de preguntarle, le pides que marque. Responda o que marque, mejor dicho, Como si estuvieran en la vida el 12 de abril, en las diferentes opciones de elección que hay. Hay las 5, estamos trabajando con una réplica a tamaño original. Es una sábana. Un cedulón, ¿no? Y la persona puede marcar las 5 columnas o marcar una sola y hacer obviamente lo que esperamos sea lo más parecido al 12 de abril. Y en este simulacro, digamos, a 3 semanas de las elecciones. Al 22 de marzo es el simulacro. El 22 de marzo. 22 de marzo, exacto. Bueno, pero en este simulacro, Keiko Fujimori y López Aliaga siguen manteniendo el primer lugar. Mantienen ese primer lugar. Ahorita ya en esa foto más empatado, se podría decir, es un margen de error. Nos pinta a nosotros un poquito mejor Keiko Fujimori que López Aliaga, pero estadísticamente eso es un virtual empate. Hay una tendencia del señor López Aliaga a navegar, como se dice, en el mismo porcentaje. No ha habido ningún pico importante. Más bien Keiko Fujimori sí, de paso a paso, de medición a medición, se nota una tendencia al alza. En este momento, al 22 de marzo, se nos invierte a nosotros la tendencia. Había otras encuestadoras que mantienen a López Aliaga unas décimas encima, en margen de error. Eso es una primera foto. El margen de error es 2.8. 2.8 a nivel total. Como bien mencionabas, hay un segundo foto, ¿no? Un segundo grupo empatado en el tercer lugar en este simulacro, que son López Chao, Roberto Sánchez, que salta de 2% a 5%, ¿no? Números redondeando, y Carlos Álvarez, que mantiene un porcentaje similar a lo largo de las mediciones. ¿Dónde hay diferencia? Roberto Sánchez salta de 2 a 5, López Chao de alguna manera crece un poquito, está en el porcentaje que hemos visto en las últimas mediciones,
Y aparece Nieto también. Aparece Nieto. No tan fuerte como en la encuesta. Casi 4% en el simulacro. Quizás el símbolo de él todavía no termina de conocerse. Es una explicación. Porque en la intención de voto, en la declaración, sí tiene 5. En el simulacro baja un poquito. Ese es otro grupo virtual empate. Ahí no se sabe quién es el tercero realmente. Y después, chiquititos, ya muy chiquitos, Luna, ¿no? Forza y etcétera. Todavía abajo, un buen grupo de gente, alrededor de 30 y pico por ciento, entre blanco viciado, que hacen el 35, casi 30. con exactitud lo puedo buscar porque estoy ahorita confundiendo el tema también de la encuesta. Exactamente en voto emitido es como cerca de 29% de voto blanco, casi 30% de votos Los nulos y blancos, pues de ahí se recalcula y todo se vuelve voto válido, donde obviamente se distribuye en similar. Ya Keiko pasa a 17-3, López Aliaga a 17-2, López Chao, y todo empatado en esa misma proporción. a ver, un poco analizando estas regularidades, ¿no? Lo de Keiko y López Aliaga es más o menos parejo desde que se iniciaron las Pues siempre que se hace la inscripción oficial, tienen un voto duro, por decirlo de alguna sobre manera. todo la señora Keiko Fujimori. En encuestas obviamente adicionales, preguntas adicionales de análisis, hay un voto un poco más sólido, más fuerte en Keiko Fujimori. Para nosotros, López Aliaga ha estado en 10, ha subido a 12, ha bajado a 11. En error, dirán muchos especialistas, ¿no? Pero por otras encuestas, por Focus Group, tú sientes a un fujimorismo un poco más firme, que es históricamente Y digamos, importante, ¿no? en este espacio de la derecha, ambos representan el 25% de... A la foto del 22 de marzo, cerca del 25%. Sí, claro, en este espacio de la derecha, López Aliaga empieza a ser la derecha un poco más mesocrática y Keiko la derecha más popular. Sí, ¿Estoy en lo correcto? sí, a ella se le ve más pareja en los 5 niveles, un poquito más fuerte en los niveles más populares. En el interior, está bien en el norte, está bien en el centro. En el interior del país hay, obviamente, votación más relevante para ella, a diferencia de López Aliaga, que está muy fuerte en Lima, muy fuerte en los niveles AB, pero no necesariamente todavía termina pues, de despegar en el interior del país, donde esa derecha popular, según los analistas, estaría más orientada con Keiko Fujimori, ¿no? Ahora, mirando las cosas, uno puede decir, hay segunda vuelta entre dos centro-derechas, nada está definido. No, en ese momento sería muy prematuro. Hay todavía 20 y tantos, ¿no? días. Hay un gran sector de indecisos, cuando cerca del 15% de gente que dice no preciso, con los blancos viciados, que puede haber un sector que ya está decidido a ese voto, pero de ahí puede haber un sector que se pueda mover. Es todavía prematuro, creo que hay que seguir viendo las encuestas. Hay programación de encuestas antes de la veda. Las siguientes fotos, esta encuesta es antes del debate, ¿no? El debate, obviamente, los rebotes, ¿no? No necesariamente va a definir, pero son, creo, una serie. Ayer estuve hablando con un amigo y que estaba midiendo el rating del debate. Era la tercera jornada, creo que el primer día hubo más debate. El primer día debe haber sido más sintonizado. O sea, 250,000 personas. Había un programa de televisión que tenía más, un programa político que tenía más rating. Entonces, sí, pero hay un fenómeno que se llama redes y hay candidatos que estarán trabajando mucho en redes, y ahora si tú buscas en el teléfono, según el algoritmo que tengas, hay muchos rebotes, muchos clips del debate de ayer, o sea, todo ayuda, todos son parte de... señor Rolling, yo quiero plantearle una tesis, a ver, un poco para reflexionar. El Perú ha padecido un trauma nacional con el gobierno de Pedro Castillo. Se votó con los pies. Es el triunfo del antivoto en su máxima expresión. Digamos, era el peor candidato, todos sabían que era el peor candidato, el menos preparado y el que anunciaba todos los despropósitos. Entonces eso ha vacunado, digamos, a 2/3 del país
quizá un poco menos, contra esa fórmula. Si bien es cierto, hay un gran sector. Un sector que obviamente creyó en el candidato, hay un sector antifujimorista, ¿no? Claro. Y tenía su propio piso también, no podemos negarlo. Y ahora hay un sector que dice que no lo dejaron gobernar, que hubo un golpe de Estado, 30-35%, podría ser, ¿no? Entonces, eso es como dirían los sociólogos, los clásicos, estos que a veces creen, es una tendencia estructural en el largo plazo que viene de Castillo. La otra situación es que la izquierda está en una guerra civil, se están anulando entre ellos. Entonces, eso no da pie a que más bien las dos tendencias de centro-derecha no. Sí, dentro de este análisis de izquierda y derecha, que en general a la población, te diré, Víctor Andrés, que no necesariamente lo entiende así. Solo el 30%, exagerando, conoce los términos de izquierda y derecha, ¿ya? Pero sí puede haber, obviamente, el voto de izquierda. Hay 3 candidatos. Atencio tenía 1 punto y pico, ¿no? Ayer estaba en un debate, ha sido un poquito más visible. Creo que la izquierda va a terminar como en el 2021, uno de ellos quizás robándose, comiéndose los votos de los demás. Acuérdate que empezó John Lescano con una narrativa muy de izquierda, que al final fue, y Verónica Mendoza, y que al final fue, obviamente, llevando todo hacia Pedro Castillo. Quizás se pueda repetir ahora, ¿no? Está López Cao y Roberto Sánchez casi con el mismo porcentaje. Yo creo que en los siguientes días eso va a tener, me parece, que definirse entre los votantes de izquierda, como de repente entre los votantes de la derecha, que tampoco no es una sola candidatura, también hay divididos. Algunos dicen ya que el señor Carlos Álvarez es más derecha que izquierda, que de repente va a tener que definirse. ¿Por qué le planteo esta tesis? Aunque déjeme seguir insistiendo un poco para razonar esta tesis de una tendencia de largo plazo, una guerra civil entre las izquierdas. Porque paradójicamente lo que podría pasar es que la fragmentación es de tal envergadura que en el gran sector del 40% no definido, un poco surja un voto utilitario en las últimas horas y no tengan más que mirar a López Aliaga, que incluso podría darse el caso que haya una especie de. Porque lo que impide que haya una vez nuevamente un fenómeno Castillo es que Castillo ya ganó, pues. No sé. Es un poco para pensar. Es una posibilidad, obviamente, que los 2 primeros que han mantenido una tendencia a lo largo de los meses resistan, obviamente, y pasen. Es una posibilidad, pero todavía los porcentajes son muy pequeños y hay alguien que está ganando, que es el voto no válido. Ese es el que va ganando. Va eso a descender, yo creo, a indicadores históricos, y ese grupo va a tener que decantar en algún lugar de voto válido. Hay que ver dónde es. En el sur es bien fuerte ese indeciso todavía, en la zona rural. Eso es lo que yo le. Ahí está. Por ejemplo, Roberto Sánchez tiene 2 dígitos en la zona rural. Esta encuesta, en este simulacro del 22 de marzo, eso se va a mantener, eso va a seguir creciendo. Dicen los que lo siguen que ahora empieza la ruta del sur, porque parece que ha estado en el norte, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho minuto de partido por jugar y todavía no se puede concluir muchas cosas. Podría pasar lo que usted dice, pero también es posible que algún candidato que esté en tendencia al alza capitalice un movimiento de voto. Porque hay algunas ciudades del sur, ciudades urbanas, como Arequipa, Cusco, Puno, que seguramente los indecisos está extendido, pero que parece bien difícil que vayan a votar. El 2023 el PBI ahí se cayó 20%, por eso no están con la gente izquierda ahora. Entonces, a lo mejor podría suceder que en esa ciudad del sur alguna vez vuelva a aparecer un candidato de la derecha, como antes votaban, ¿no? Sí, es posible, claramente. Sí, es parte de las posibilidades. Es parte que también algunos candidatos de tendencia al alza, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo se indiría con Nieto. Nieto, apareció Nieto, mujeres, jóvenes, muy Lima. Asumo que va a comenzar a moverse más el interior. Eres arequipeño. O sea, son elementos que pueden entrar en juego.
Yo creo que todavía tenemos una encuesta más publicable nosotros en la próxima semana. Empieza esta veda, que de verdad que ha sido O sea, lamentable. claro, una semana. El último día para publicar es el 5 de abril. Entonces, hay 3 encuestadoras de parte del gremio, me parece 4 con el IEP, que son las que han estado publicando regularmente, que tienen hasta el 5 de abril para publicar. Eso va a recoger debate, postdebate, todo el mundo redes, proselitismo más tradicional, recorrido, ¿no? de ciudades, y vamos a ver qué pasa en esa encuesta. Y una pregunta un poco conceptual. Ya en los últimos años esta idea de una sociedad de redes se ha convertido en un fenómeno que los instrumentos más clásicos de medir, digamos, a veces no logran captar, ¿no? A las encuestadoras se le ha complicado medir el humor de la gente con el surgimiento de esta sociedad de redes, de esta revolución. Ahora todo corre con una velocidad. Es impresionante. Y muchos candidatos solos han hecho una buena parte sus campañas en Con redes. costos muy, Sí, claro. casi no necesitan Y ahora algunos que les ha, como se dice, pintado la foto diferente, asumo, comenzarán a recorrer, a ir a lo más clásico, ¿no? Es lo que he escuchado que va a pasar en los próximos días, porque ya tiene que haber un contacto con el mundo real, ¿no? Como se dice. de Es posible. De acuerdo. Bueno, yo le agradezco infinitamente por esta interesante conversación en el que se han analizado las tendencias electorales. Bueno, pues que la gente vote con sentido común. ¿no? Eso es muy importante, que se informe, que vote por un candidato, ¿no? que se la juegue, como se dice, de manera responsable, informada, y la encuesta será un elemento más, no debe ser el único elemento a tomar a juicio para el 12 de abril, y bueno, hay todavía por lo menos una a manera pública, y seguro en la vea se seguirán haciendo algunas encuestas más confidenciales, lamentablemente, que irán circulando, pues, como tradicionalmente pasa. Empezarán los rumores, Sí, los y pánicos los fake, y habrá que desmentir y todo lo y demás. las histerias que se desatan en los... El proyecto de ley planteaba ir hasta las 48 horas antes, como la publicidad, que creo que eso hubiera sido mucho más democrático, mucho más transparente para todos. Ahora, algo está pasando en el mundo, ¿no? De alguna manera, las encuestas están complicadas en registrar los desenlaces finales. Pasa en Estados Unidos, pasa en Perú. Claro. Es que es la complejidad de la Hay sociedad. una complejidad, obviamente, pero además hay características. El voto no es necesariamente obligatorio en algunas sociedades, en algunos países, y eso complica, obviamente, el trabajo. Aquí en el Perú el voto es obligatorio. En general, la mayoría de la gente va a ir a votar. Entonces, ese es un elemento que a veces ha jugado en contra de mis colegas. De acuerdo. ¿Listo? Muchas gracias, señor Guillermo Lori, director de Estudios de Opinión de Ipsos. Le agradezco infinitamente por haber venido y seguiremos conversando y ojalá sea posible. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse a nuestro canal. Deje su comentario. Así este proyecto se avanza y se consolida. Muchas gracias.